Ahora nos toca ver cómo se declaran los rendimientos de capital inmobiliario. Después de los rendimientos de trabajo, en el artículo 21 de la ley se contienen los rendimientos derivados de capital. Pueden ser rendimientos de capital inmobiliario, que son aquellos que derivan de bienes inmuebles, o rendimientos de capital mobiliario, los que derivan de los bienes muebles. Primero vamos a ver los de bienes inmuebles. Aquí veréis que tiene rendimiento de capital o bienes inmuebles no afectos a actividades económicas y inmuebles afectos a actividades económicas. En inmuebles afectos a actividades económicas que no producen rendimiento, porque el rendimiento que produce estará en el rendimiento de la propia actividad económica, simplemente hay que referenciarlos para que facilitemos esa información, y es importante hacerlo así. Si tenemos una actividad empresarial y la desarrollamos en un local de nuestra propiedad, ese local no producirá renta, y será importante que hagamos la referencia catastral, la pongamos aquí y demos esa información. Para el resto de inmuebles que estén arrendados o que estén a disposición de sus titulares, tendríamos que acudir a la página 4C. Aquí iremos, nos sale el inmueble 1, si tuviéramos varios iríamos dando de alta más inmuebles y habrá que ir rellenando estos datos. Para los inmuebles que no estén afectos a actividades económicas tenemos tres posibilidades. Diría yo, los inmuebles arrendados, el rendimiento se va a calcular en estimación directa, digamos, ingresos menos los gastos necesarios para obtener esos rendimientos. Y luego hay una cosa curiosa, que son las viviendas o los inmuebles a disposición de sus titulares, que aún no produciendo renta, la normativa vigente sí que imputa un rendimiento que es un tanto por ciento del valor catastral. No sé muy bien cuál es el hecho imponible ahí, si se está cumpliendo, puesto que no estamos obteniendo una renta, pero bueno, como el legislador dice que sí, que es una renta, pues habrá que tomar el 1,1% del valor catastral si estuviera revisado, o el 2% si no está revisado. Ahora, puede ocurrir que tengamos una vivienda que parcialmente haya estado arrendada y parcialmente ha estado a disposición de sus titulares, con lo cual habrá que dividir el rendimiento en función del tiempo que haya estado de una manera u otra. La manera de rellenar pues es siguiendo esto, ¿no? Vamos a suponer que este soltero que habíamos puesto o abierto en la renta en el vídeo anterior sea propietario de un inmueble que tiene arrendado. Podía ser pro indiviso y tener un porcentaje, o si la titularidad es exclusiva, pues pondríamos el 100%. Podría ser usufructuario, pero bueno, propietario 100%. En caso de matrimonio en régimen de gananciales es frecuente poner 50% para cada uno, y el programa incluso nos dice si queremos copiar los datos para el otro cónyuge, con lo cual podemos ahorrar el no tener que estar metiendo dos veces las mismas cantidades. La naturaleza puede ser urbano o rústico. Arrendamiento para vivienda, con el ejemplo que vamos a poner, va a ser urbano. Y aquí en el uso vamos a ver, había dicho que había tres posibilidades. El arrendamiento, el inmueble a disposición de sus titulares, en cuyo caso se computa en un tanto por ciento sobre el valor catastral. Y curiosamente hay esto sería para casos en que haya estado en parte a disposición de los titulares y en parte arrendado. Bueno, estos otros son casos son menos corrientes, ¿no? Arrendamiento como inmueble accesorio, a disposición de sus titulares y arrendamiento como inmueble accesorio. Por ejemplo, una vivienda que se arriende junto a una cochera. Bueno, la cochera sería un inmueble accesorio al arrendamiento. Y este caso más específico de una vivienda en la que los casos de separación o divorcio residan los hijos y el otro progenitor. Hemos dicho que el ejemplo iba a ser una vivienda en arrendamiento, pues clave 1.
La situación con referencia catastral será lo más corriente y aquí pondremos la referencia catastral. Un tipo especial serán las referencias catastrales de inmuebles situados en el País Vasco o en Navarra. Bueno, inmuebles situados en el extranjero. Los residentes en España tienen que declarar la renta mundial. Bueno, pues aquí habría que declarar si tenemos un inmueble en Francia y lo tenemos arrendado, pues marcaríamos esto y no dejaríamos de tributar por eso, ¿no? Y yo voy a poner inmuebles sin referencia catastral porque si no, no me va a dejar pasar. Aquí para los rendimientos de inmueble a disposición de los propietarios se calcularía aquí, para lo cual tendríamos que tener otra situación, otra clave, perdón, que sería esta. Y entonces aquí pondríamos el valor catastral, vamos a suponer 120.000 euros de valor catastral. Y normalmente todos los valores catastrales están revisados. Aceptamos. La renta imputada sería 1.320 euros. O sea, ha cogido el 1,1% del valor catastral. Vamos a cambiar esto para el arrendamiento. Sería 1. Y aquí, clave 3, eso es correcto. El rendimiento para los inmuebles arrendados. Aquí sí vamos a utilizar todos los ingresos y los gastos, como si fuera una actividad empresarial. Tipos de rendimiento. Cuando el inmueble sea una vivienda o un inmueble destinado a vivienda, va a dar derecho a una reducción del 60%. Entonces tendremos que marcar esto. Si lo que estamos arrendando es un local, por ejemplo, pues no daría derecho a la reducción y tendríamos que marcar el 3, otro tipo de rendimiento. Incluso podría haber una reducción del 100%, es decir, no pagaríamos absolutamente nada si arrendamos un inmueble a un menor de 30 años que tenga una renta superior a un determinado índice. En fin, son casos más específicos y que además la nueva ley a partir del 2015 desaparece. Entonces vamos a ver el caso más genérico de vivienda habitual. El tipo de rendimiento sería el 1. Aquí le decimos si se ha arrendado a familiares o no, porque los arrendamientos a familiares tienen un trato especial, es decir, para que no se haga trampa y se ponga un valor muy reducido, una simulación de un contrato de arrendamiento a un familiar, sí que se le puede poner por un precio irrisorio. Entonces lo que la normativa hace es que si se le arrienda a un familiar, el resultado del arrendamiento no puede ser inferior al de la aplicación de las reglas de la vivienda de los inmuebles a disposición de los titulares. Entonces hay que poner la mayor de las dos cuantías. Pondríamos los ingresos, 1.000 euros al mes, por ejemplo, pues serían 12.000 euros de ingresos. Y aquí pondríamos todos los gastos necesarios para obtener los rendimientos. Serían los seguros, la comunidad, reparaciones, intereses. Si estamos pagando una hipoteca, el gasto deducible sería el interés, no la amortización del capital. Un tipo de gasto muy peculiar es la amortización del inmueble. Esto, bueno, habría que extenderse bastante para explicar cómo se calcula la amortización. Podéis pedir siempre ver ayudas y ver cómo se hace, pero bueno, indicaros que como gasto se puede poner el 3% del valor de la construcción. No, el valor del suelo no se deprecia, por lo tanto tendremos que calcular el valor de la construcción. Se suele acudir al recibo del IBI, donde viene un valor catastral y un valor del suelo, y en la misma proporción de ese valor del suelo respecto al coste de adquisición del inmueble, le ponemos un 3% al valor de la construcción. Y ese es un gasto importante que puede hacer minorar bastante la renta y que yo he visto a mucha gente que lo omite. Bueno, pues todos estos gastos daría lugar, una vez deducidos de los ingresos, al rendimiento neto del inmueble. En los locales de negocio, cuando están arrendados a empresas, empresarios y profesionales que desarrollen su actividad, están obligados a hacer una retención. En el caso de que fuera un local, pues ahí pondríamos el importe. En casos de vivienda a particulares, pues no se les obliga a retener y no habría aquí ninguna cantidad.
Cuando tengamos todos estos datos, vamos a poner algún gasto de reparación o otros gastos deducibles, pues le vamos a poner aquí 1.550 euros. Le damos a aceptar y aquí nos da el rendimiento neto ya reducido. Él ya aplica la reducción aquella que hemos visto del 60%. Y ahora, como hemos añadido estos datos a la misma declaración que hicimos en el vídeo anterior, si nos vamos al resumen de resultados, ahora veremos que la base imponible habrá aumentado, y como la base imponible ha aumentado, de 40 y tantos euros que nos salía a pagar, ahora ya sale 1.167,89 porque le hemos añadido estos resultados. Y con esto termino los rendimientos de capital inmobiliario. En el próximo vídeo veremos los rendimientos de capital mobiliario. Un saludo de Víctor Ruiz de Morales.